Algunos barcos atuneros muy bien equipados tienen a su capitán, la tripulación, tienen pilotos y diferentes oficiales. Por lo general, en un barco tan sofisticado, el piloto del helicóptero es acompañado por el segundo o tercer oficial del barco. Ellos sobrevuelan el mar. Este helicóptero claramente es parte de ese barco, ¿verdad? Estamos hablando de un barco ya a otro nivel, por decirlo así. Ellos sobrevuelan el mar en busca de algo que le llaman la mancha. Y la mancha es un cardumen de atunes. El que avista los cardúmenes se llama tuna spotter o tuna master. Este es un observador de atún o máster de atún. Esta persona es un especialista. Él va en ese helicóptero y desde el aire determina por el tipo de espuma que producen estos peces si es un atún aleta amarilla, si es un atún blanco, un atún rojo, un atún patudo, un atún de aleta azul, ¿verdad? Y usted tal vez dice, bueno, yo solo pensaba que había sardimar y, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Tesoro del mar, Pacífico azul. Bueno, tenemos todos estos. Entonces, esta persona, este avistador, ve si el cardumen tiene en total 20 toneladas o si solo tiene 5 toneladas de atún, si el cardumen se compone de ejemplares de 3 años o se compone de ejemplares de 5 años. Y entonces cuando ellos encuentran la mancha, es decir, este grande cardumen, ellos le envían las coordenadas al barco atunero y claramente lo demás es historia. El barco se desplaza al lugar y entonces ahí capturan ese cardumen de atunes. Yo les decía la semana pasada que hay diferencia entre un principiante y un experto, ¿verdad? Es decir, me preguntaba si usted o yo fuéramos quien vamos en ese helicóptero, ¿qué de todo eso cree usted que podríamos determinar? O sea, usted ve algo ahí más oscuro en el mar y usted diría, no sé, son algas. O sea, ¿qué de todas esas cosas podríamos determinar? Y la respuesta seguramente, a no ser de que usted sea un experto en pesca y yo no lo sepa, posiblemente nada. Pero supongo que si a usted lo califican, si a usted lo llevan y lo capacitan y usted hace muchos viajes en helicóptero y la persona le va explicando cómo usted va a hacerlo, entonces va a poder hacerlo en algún momento. Hermanos, hay un texto que es muy significativo en la escritura. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dios desea la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo cuando estaba pequeño veía a mis tíos y mis tíos son pues personas altas, no sé, 1,85 m, ¿verdad? Y yo los veía desde abajo y yo decía, mira, yo quiero ser grande, yo quiero crecer. Cuando tenía 12 años, quería ya tener 18 para poder andar el carro para arriba y para abajo. Lo normal, hermanos, es que una criaturita crezca, un bebecito, un chiquito. Lo normal es que una persona quiera crecer. Entonces, si en esta mañana usted reconoce que no está a la misma altura de Jesús, y ojalá que usted pueda reconocer eso porque eso es humildad, entonces podamos orar juntos y pedirle al Señor que nos ayude a poder subir hacia donde Él está y como Él es. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. En realidad, en ese sentido, no es estar más alto, sino estar más bajo, digámoslo así, ¿verdad? Pero entendemos que la estatura de la plenitud de Cristo es muy grande. No hemos ninguno. Pablo mismo dijo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Si el apóstol Pablo, que escribió el Nuevo Testamento, que vio el cielo, que sanó gente, que todo eso no había llegado, hermano, es importante que nosotros entendamos que hay un margen de crecimiento
para nuestra vida. Padre bendito, gracias por darnos esta mañana. Según la palabra, usted es el que pone el querer como el hacer. Yo creo, Señor, que para que los hermanos estén aquí tuvieron que superar diferentes pruebas o tentaciones. Y eso, Señor, le da honra y gloria a usted. Te suplico, Padre, que ya que usted puso en nuestro corazón estar aquí, que usted nos dé un corazón abierto, un oído dócil. Señor, la disposición de conocer, pero no solo conocer, sino obedecer, que es la parte más alta, más plena de la teología, saber lo que usted dice y estar dispuesto yo a poder ponerlo en práctica. Señor, cámbianos, transfórmanos, confórmanos a la imagen de Jesucristo, que tengamos en nosotros en la conciencia de que debemos crecer y también el deseo de querer crecer. Señor, te lo suplico en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en una serie que se llama Siervos Calificados. Hoy tenemos la tercera lección y vamos a estar hablando sobre la cualidad de ser sobrio. Ahora, hermanos, recuerde que aquella lista de 17 virtudes cristianas está en una carta pastoral. La leímos la semana pasada. Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, no pendenciero, no codicioso. Todo eso está en una carta pastoral, cuyo texto clave, bueno, las tres cartas pastorales, para ponerlos en contexto, es 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, ¿verdad? Ahí está. Ahora, hermanos, cada libro de la Biblia tiene un texto que es clave, tiene un versículo clave. Entonces, usted puede llegar más fácil a lo que ese libro quiere decir cuando usted identifica el versículo clave. El versículo clave de 1 Timoteo es 1 Timoteo 3:15. Búsquelo ahí, por favor. Aunque salga en la pantalla, no pierda la buena costumbre de buscar en su copia de la Biblia. 1 Timoteo 3:15. Recuerde, Pablo le está hablando a su hijo espiritual, a su discípulo, por decirlo así, a la persona que él ejerce mentoría sobre esa persona. Y esta carta es una carta personal a este siervo de Dios llamado Timoteo. Pablo no está cerca de él y es una carta por esa razón, porque Pablo no está a la par de él. Si estuviera a la par de él, estaría diciendo las cosas cara a cara, pero están separados por la distancia. Entonces, 1 Timoteo 3:15, Pablo le dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Es decir, Timoteo, usted va a ser un siervo, usted va a ser un instrumento para el Señor y usted tiene que estar bien capacitado. Entonces, mientras que yo voy y podemos hablar estas cosas frente a frente, yo ocupo que usted sepa cómo se debe conducir un siervo de Dios en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si usted quiere saber cómo debe conducirse un hombre o una mujer de Dios en la casa de Dios, y además es más que obvio que no vamos a reducir todo esto que estamos aprendiendo a la casa de Dios y entonces salir afuera y ser otro tipo de personas. Eso no sería íntegro, ¿verdad? Significa que son valores que deben prevalecer en la casa de Dios, pero también trascender a nuestra cotidianidad. Son claros estos elementos que leímos la semana pasada y los vamos a leer ahorita, indicadores de un carácter consagrado y también de madurez espiritual, y pueden dar la verdadera medida de un hombre y claramente de una mujer. 1 Timoteo 3, 1 al 7, acompáñenme ahí por favor. 1 Timoteo 3, 1 al 7, dice requisitos de los obispos. ¿Están ahí? Dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, número 1, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, número 7, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad.
pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Entonces, aquí hay dos elementos claros: buen testimonio adentro, buen testimonio afuera. Amén. Dios desea que usted tenga buen testimonio adentro, que yo tenga buen testimonio adentro y que tenga buen testimonio afuera. Entonces, aquí 17 cosas. Algunas son virtudes que deben estar presentes y algunas son vicios que deben estar ausentes. La palabra nos desafía a plantear, hermanos, un cambio de paradigma. Es decir, servir no es algo que yo hago. Servir no es algo que yo hago. Servir es algo que yo soy. Cuando Jesús dice, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, que significa la voluntad, con toda tu alma, que significa las emociones, con toda tu mente, que significa lo mejor de sus pensamientos. Es porque Dios quiere que usted sea antes de que usted haga, porque de último dice, y con todas tus fuerzas. O sea, una vez que ya Dios tiene su corazón, su alma y su mente, entonces Dios dice, ahora sí, sus fuerzas. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Que lo temas, que lo ames, que andes en todos sus caminos y, de cuarto lugar, que lo sirvas. No es lo primero, es ni lo segundo, ni lo tercero. Es usted sirve a causa de lo que ya es. La palabra nos desafía a plantear este cambio. El objetivo no es hacer cosas en la iglesia, sino más bien es llegar a ser alguien que yo no puedo ser por mis propias fuerzas. O sea, ¿usted cree que yo leo esa lista de 17 cosas y yo digo, mira, facilísimo? Facilísimo, es decir, voy a ser pastor, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, porque eso está facilísimo, cualquiera lo hace. Esta serie, Siervos Calificados, es un curso de liderazgo espiritual. ¿Por qué? Porque es algo que me interesa que cada maestro pueda entender, que cada persona pueda entender, pero yo no puedo ir uno por uno, digámoslo así, dándoles este curso. Entonces, ¿qué? Lo recibimos todos, está bien. Es decir, si estamos hablando de un hombre modelo para Dios, entonces perfectamente usted debe decir, yo quiero ser ese hombre. Tal vez Dios no me llame, tal vez yo no sea pastor, tal vez nunca sea misionero, ¿cierto? Pero yo quiero ser ese tipo de hombre. Tal vez yo nunca sea misionera, tal vez nunca sea la esposa de un pastor, pero yo quiero ser ese tipo de mujer. 1 Timoteo 3:2, pero es necesario. Es necesario significa es indispensable, es vinculante, es absolutamente, no se puede prescindir de estas cosas. Son absolutamente necesarias, no son negociables. De antemano pido perdón porque voy a decir una mala palabra. Por lo menos en el siglo XXI es una mala palabra. Son requisitos excluyentes. No, ahora todo es lo contrario, ahora todo es incluyente, todo tiene que ser incluyente. Cualquier cosa que sea excluyente es ofensiva, pero tiene un carácter excluyente. Como dicen muchísimos anuncios, aplican restricciones. Ahora, ¿significa que entonces yo los voy a excluir? No, no, significa que todos, a ver, hermanos, ya dije la semana pasada que son características que no son aptitudinales, no tienen que ver con dones, con facilidades, con talentos. Es decir, aquí ¿quién puede cantar ópera? No sé. Tal vez habrá una persona que pueda cantar ópera o dos, pero no todos podemos cantar ópera. Pero todos podemos ser irreprensibles. Todos podemos ser sobrios, prudentes, no pendencieros, no codiciosos. Todos, o sea, estamos hablando de cualidades de carácter cristiano y no de facilidades innatas de una persona. Aquí, ¿quién podría pintar, no sé, un cuadro como Picasso o como Miguel Ángel o hacer una escultura? Posiblemente uno. En esa lista de 17 cosas, yo dije, solo hay una cosa que tiene que ver con aptitud. Dice, apto para enseñar. Nada más es una de las 17. ¿Sí me siguen? Nada más una. Las otras son
cosas que son aspectos de la calidad de el carácter de una persona. ¿Hay que esforzarse para tenerlas? Claro que sí, claro que sí. Es necesario que el obispo sea sobrio. Entonces, hoy vamos a ver esta palabra sobrio y de entrada vamos a decir que no se refiere exclusivamente a lo que una persona bebe. ¿Por qué? Porque después, en el siguiente versículo, en el versículo 3 dice, no dado al vino. Entonces estaríamos repitiendo el concepto. Pablo dice que un hombre de Dios no debe ser dado al vino, no debe inclinarse a la embriaguez, ¿verdad? Que esa es la cualidad número 8. Pero ahorita estamos en la cualidad número 3. Lo que se refiere es a evitar los excesos en cuestiones morales, espirituales, bueno, en todo tipo, en cualquier cosa, evitar los excesos. Ahora, hermanos, evitar los excesos no significa no es lo mismo que ser extremista, porque alguna gente dice, es que no hay que ser extremista. Pero si, digamos, si Jesús no hubiera sido extremista, no tendríamos Mateo 4, que es donde él resistió la tentación. Alguien hubiera dicho, no, Jesús no tenía que ser tan extremista. No tendríamos Daniel 6, donde Daniel siguió orando con la ventana abierta, ¿verdad? Porque él dijo, el cristianismo es extremista, es decir, si a usted le prohíben orar, no importa, siga orando, es extremo. No tendríamos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, porque son historias extremas. Estamos hablando de excesos. Sobrio, en inglés, viene de esta frase, sober-minded, que es una mente sobria, una persona. Ahora, a mí me gusta saber los significados en inglés porque es tal vez el idioma que está ahí más cerquita nuestro. Pero del griego viene de la palabra nefaleos. Nefalios, como cuando usted dice cefalea o hidrocefalia, que tienen que ver con asuntos de la cabeza, por eso dice mente sobria. Y lo que significa es moderado, moderado en todo, no solo en el uso del vino, sino moderado en todo. La definición de la Real Academia Española es templado, moderado. Sinónimos: mesurado, comedido, contenido, sensato, serio, circunspecto, que significa discreto, sereno, sencillo, reglado. Reglado es una palabra que escucho por primera vez, pero es como una persona que tiene sus estructuras, sus valores y no es muy fácil de mover de ahí. Formal y austero. Y los antónimos o lo contrario sería, generalmente uno diría, bueno, el antónimo de sobrio es ebrio. Pero en este contexto no. Estamos hablando de exagerado, excesivo, desmedido, inmoderado y, como tiene que ver con la cabeza, delirante. La definición la etimología es sin mezclar con vino. Ahora, yo dije una palabra antes, templado. En el argot secular se relaciona esta palabra con algo malo y yo honestamente la suprimí de mi vocabulario desde que estaba bien joven, porque esta palabra siempre se usa en un contexto feo, la palabra que ya mencioné. De hecho, cada vez que cito las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, no sé si ustedes lo han notado, pero yo suprimo la palabra, la última. Uno dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, pero no me gusta la palabra, entonces yo uso dominio propio, siempre cambio adrede la palabra, porque la palabra no me gusta, pero la palabra tiene un gran significado. Templado significa moderado, contenido y abstinente. Es eso, una persona moderada, no es dada a los excesos. ¿Cómo maneja alguien que maneja moderado? No anda a 5 kilómetros por hora, ni anda a 120 kilómetros por hora. Es moderado. Pero hay personas con las que usted se monta. Yo
yo un día le dije a mi esposa, vengo con el corazón en la mano, andaba con otro pastor y en serio, o sea, yo le decía, amor, dele gracias a Dios que estoy aquí, o sea. Y mi esposa, ¿por qué? No. Es decir, yo decía, Dios mío, ahí vi la vida mía pasar, vi la luz al final del túnel, etcétera. ¿Verdad? Pero aquí estoy, una persona moderada. En la comida o bebida o en algún otro apetito o pasión. Ahora, generalmente, si somos muy radicales, digamos, vamos a decir, bueno, todo apetito o pasión es pecado. Todo apetito o pasión no agrada a Dios, todo apetito o pasión deshonra a Dios. Pero hermanos, los apetitos y las pasiones no son malos. Dios los puso ahí. ¿Es malo que yo tenga deseo sexual? ¿Es malo? No. Es como las olas del mar, no son malas, pero un tsunami es destructor, ¿cierto? El tsunami es cuando, digámoslo así de alguna forma figurada, cuando un apetito o pasión se sale de su límite y esto va a causar estragos. Si tenemos una chimenea y los carbones ardiendo están dentro, todo está bien y todo eso es beneficioso, ¿cierto? Pero si una brasa encendida sale así como por arte de magia, eso no va a pasar, pero si alguna brasa encendida alcanza la cortina, entonces, hermanos, eso tiene un alto poder destructivo y puede reducirlo todo a cenizas. La pasión sexual no es mala, es malo fuera de su límite. ¿Es mala la sexualidad? No, es mala fuera del marco que Dios dejó, fuera del marco del matrimonio. Es mala si yo estoy pensando mi sexualidad con otra persona que no sea mi esposa. Eso es malo. Pero el apetito como tal o la pasión no es mala. Hay gente que la toma contra el apetito en sí o contra la pasión en sí, no. Es decir, Dios nos puso esas cosas. Es mala fuera del límite. Ahora, hermanos, si estamos hablando de que sobriedad es moderación, es una persona que es comedido, serio, circunspecto o discreto. Yo me hice una pregunta, ¿cómo interpretar el azote de cuerdas de Jesús en el templo en Juan capítulo 2, 13 al 21? Jesús entra al templo y comienza a azotar cuerdas y comienza a sacar a la gente y comienza, qué sé yo, bueno, ya sería exagerar, a patear las gallinas, pero sí dice que volcó las mesas. No pateó la gallina, por si acaso, ¿verdad, pastor? ¿Dónde dice la Biblia que Jesús pateó la gallina? No lo dice, cierto. Pero sí dice que volcó las mesas. Usted dice, y está bravísimo. O sea, ya para que alguien agarre unas mesas ahí, las vuelque y las monedas y todo, y la gente, ¿pero qué pasa? ¿Qué le pasa a este tipo? Se volvió loco, no sé qué. Y usted dice, eso no suena tan sobrio, pero ¿cómo podemos interpretar eso? Hermanos, yo, bueno, trato de reducirlo a una frase que una vez escuché. El carácter de un hombre se puede ver, se puede pesar, por decirlo así, por lo que lo hace reír. ¿Usted quiere ver el carácter de un hombre? Vea que lo hace reír, vea que lo hace llorar y que lo hace enojar. Entonces, los discípulos, cuando pasó eso, dice la Biblia que los discípulos pensaron en aquel texto que dice, el celo de tu casa me consume. Es decir, la Biblia dice airaos, pero no pequéis. Van a haber algunos momentos donde usted se va a enfadar y se va a enojar. Yo tengo un amigo pastor que alguien estaba diciendo algo a una muchacha y la tocó, no sé qué fue la cuestión. Y entonces él fue y le dijo a la muchacha, ¿qué le pasó, muchacha? ¿Por qué está llorando? No sé qué, no sé cuánto. Me dice, es que aquel tipo que va allá me tocó. Y él dice, yo me acordé que a mi hermana la habían tocado y yo perseguí al tipo y le di. Y yo, hermano, vamos a orar. No, son como esos momentos donde usted dice, bueno, hey, y si hubiera sido mi hija, seguro yo le aplaudo. Si digo, algún familiar, alguna persona que yo no estaba en ese momento y la persona hizo eso. ¿Por qué? Porque a un hombre de Dios hay cosas que lo hacen enojar y está bien.
Está bien, más bien si no se enoja y no pasa nada, está raro que usted no haga nada. Esta persona es moderada en sus gustos, en sus hábitos. Hay otras referencias. 1 Timoteo 3:11 habla de la misma palabra, la misma raíz griega con respecto a las damas. 1 Timoteo 3:11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, igual, nefaleos, sino mesurada, moderada. Ahora, moderada es el sinónimo por excelencia de sobrio. Entonces yo le pregunté a Alexa, Alexa, dame sinónimos de moderada. Entonces me dijo, buenos días, Alexa es bien educada. Y me dice, tiene que ver con conservador y tradicional. Entonces, tal vez no son palabras que son muy bonitas. Dice, conservador. Es decir, conservador igual a aburrido. Conservador o tradicional igual a qué pereza. Pero hermanos, Dios dice que Él quiere que seamos sobrios, que la mujer sea moderada, mesurada, comedida, contenida, sensata, seria, serena, sencilla, formal, austera. Tito 2:2, que los ancianos, Tito 2:2, que los ancianos sean sobrios, nefaleos también. O sea, que el liderazgo de la iglesia sea sobrio, no una persona dada a los excesos. Un día me compartieron ahí un documental de una iglesia, la iglesia Hillsong, y ahí está el pastor de Hillsong, anda su camiseta, es una camiseta que parece que la agarraron a balazos. Por poco se le ven los pechos al pastor, es decir, tiene un cuello como así, ¿verdad? Y sus cosas, y él camina así, es como un actor de televisión y todo. Claro, o sea, no se ve moderado, no se ve sobrio, se ve feeling, se ve chiva, qué outfit, qué chiva. Pero también hay muchas cosas relacionadas a, digámoslo así, a una persona que realmente no quiere reflejar sobriedad en un aspecto de su vida. Uno diría, ¿qué tiene que ver cómo viste? Nada. Es decir, el hábito no hace al monje. Entonces no importa si yo soy el pastor, pero ustedes dicen, yo les digo aquí, vengo con una bermuda y sandalias, y yo les digo a ustedes, hermanos, el hábito no hace el monje, usted va a decir, no sé, no me suena. Es decir, igual como pastor, tiene que reflejar algo, se tiene que ver algo, ¿sí o no? Es decir, cada persona en el aspecto que está, en el área que sirve, en el área que trabaja, algo tiene que reflejar. Aquí hay pues prostitutas en Cartago y usted dice, ¿cómo sabe, pastor? Es decir, la prostituta tiene que de alguna forma dar a entender que es prostituta, ¿sí o no? Ay, no, pastor, usted las está juzgando, qué sé yo. No, donde están ellas, cómo se visten, cómo ven, lo sugerente de los gestos, todo eso está transmitiendo algo. 2 Timoteo 4:5, por favor. Dice 2 Timoteo 4:5, siempre en esa carta pastoral. Pablo le dice a su discípulo Timoteo, pero tú sé sobrio en algunas cosas. No dice, sé sobrio en todo, en todo, en todo. Soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. La sobriedad en un sentido más profundo involucra aspectos esenciales. El adjetivo se refiere a la sobriedad en el consumo de bebidas, pero
como digo, en un sentido más profundo, tiene que ver con la personalidad. Esta persona sobria es moderado, equilibrado, calmo, cuidadoso, firme, sano. Esto se refiere a sus gustos, a sus hábitos físicos, morales y mentales. Un día me acuerdo que, pues, tuve una situación en carretera y el muchacho que yo atropellé, gracias a Dios no fue nada así serio, ya llamó a sus amigos y los amigos llegaron ahí y yo sentía así que yo decía, ya me dan, ya me dan. En eso llegó el papá del muchacho y dice, no, 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 muchachos, calmémonos, no sé qué, no sé cuánto, vea aquí, aquí, ya, vea señor, usted, ¿verdad? Usted levantó a mi hijo, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, calmó a estos, el Señor vino a poner orden. Súper bien. De viaje se siente la presencia de una persona ecuánime, mesurada, ¿verdad? El pobre llamó a todo el mundo, hasta venía la muchacha de él embarazada, se bajó del taxi, la muchacha se descalabró la vida y tuvimos que llamar a la ambulancia por la muchacha, ni siquiera por el muchacho que yo atropellé. Estaba lo más bien y la pobrecita muchacha ahí, ¿verdad? Caída. Pero alguien vino a poner mesura, alguien vino a poner tranquilidad. Si este señor hubiera sido dado a los excesos, sí, sí, sí me dan. Bueno, nefaleo, esa palabra que les dije antes, ya en su raíz significa sin mezclar con vino, abstenerse de vino, es decir, mantenerse sobrio. Pero digo, a ver, no sé si me estoy dando a entender, eso tiene implicaciones más profundas porque el tema del vino es hasta el punto número 8. Entonces voy a hacer ya aquí, hacer algunas aplicaciones porque así es como debemos tratar de entender los temas bíblicos. Es decir, la exposición de la Biblia puede ser que usted diga, bueno, eso no me suena así como tan muy didáctico, muy pesado, etcétera, no sé. Pero tenemos que llegar a una parte donde ya lo aplicamos. Número 1, la persona sobria no se permite ser embriagado por el vino, entre comillas, por el vino de la glotonería. Un predicador pues reconocido, no voy a decir el nombre, pero él dice lo siguiente: beber es solamente un área donde puede ocurrir el exceso. Comer en exceso ha sido llamado el pecado del predicador. Una vez Dwight L. Moody llegó y le dijo a Spurgeon, porque dicen que Spurgeon fumaba pipa en un tiempo donde fumar pipa era algo muy cultural y no es que estuviera bien, pero entonces Dwight L. Moody le dice, Spurgeon, ¿y usted que tan siervo de Dios, tan cristiano? Yo no sé cómo se lo dijo, ¿verdad? Pero le dijo, pero no está bien que usted fume pipa. Y entonces Dwight L. Moody le dijo, y entonces Spurgeon le dijo, y tampoco está bien que usted esté tan gordo. Tampoco está bien que usted esté tan gordo. Entonces, es como que sí, momento incómodo, silencio, como diciendo, de ahí sí, es cierto. Y hermanos, a veces uno lo trata de maquillar como, sí, hermanos, pastor sin panza no es de confianza, etcétera. Pero no es cierto. No es cierto. Es decir, pastor con panza tenemos pastor por menos tiempo. Esa es la verdad. Entonces, ahora, sí, el pastor tiene que cuidarse. Claro, claro, tiene que cuidarse. Cuando usted va sintiendo cosas en su cuerpo, usted dice, oh, esto es como una llamada de atención. Yo subí el chirripoy, me senté en la cama y yo escuchaba mi corazón, ¡pum! Luego, pum, 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 ¡pum! Yo no quiero morir en el chirripoy, Señor. A ver, cuando usted siente estas cosas, tienen que tener cuidado. Bueno, todo esto no lo dijo ese pastor, pero
Yo lo puse ahí, dice ahí, si un hombre, a menudo dice este predicador, es una crítica precisa, es decir, si dicen que los pastores estamos gorditos, generalmente es como, sí, sí es cierto. Si un hombre no puede ejercitar dominio propio y disciplina sobre algo tan básico como sus apetitos físicos, él prueba que es irresponsable, que es inmaduro y no apto para liderar. Un líder que manifiesta cualquier tipo de excesos no controlados debilita su testimonio y entorpece su utilidad. El punto de Pablo es claro: los líderes espirituales piadosos deben ser moderados y balanceados en cada área de su vida. Sí, pastor, póngase las pilas, ¿verdad? Sí, hermano, sí. Y ustedes también. Y ustedes también, claramente. Número 2, un hombre sobrio no se permite ser embriagado por el vino de la indiscreción. De la indiscreción. Es decir, una persona sobria no es indiscreta. Ay, es que a mí siempre se me salen tales cosas y a mí hay unos que nos cuesta más que a otros, es cierto. Pero no faltará quien alegue: yo no podría hacer jamás eso porque yo tengo un carácter muy fuerte. Yo tengo un carácter muy fuerte. Yo en mi casa pateo el gato, yo en mi casa, ahí yo me voy a... Yo tengo un carácter muy fuerte. Hermano amado, se equivoca. Quien tenga un carácter muy fuerte va a ser sobrio. O sea, el que es de verdadero carácter fuerte es sobrio. Porque esto es de personas con carácter fuerte. O sea, para poder reprimir alguna pasión que se va a salir de control, hay que ser fuerte, hay que ser sobrio. El que nada más pega 4 gritos y hace y deshace, ese no es sobrio, eso no es carácter fuerte. Entonces pasa que la gente confunde ataques de ira con fortaleza de carácter. Confunden falta de discreción al hablar con fortaleza de carácter. Confunden falta de tacto y empatía con fortaleza de carácter. No se puede hacer eso. No se debe hacer eso. Primera de Pedro 3:10 dice, Primera de Pedro, búsquelo ahí, capítulo 3, versículo 10. ¿Quiere usted ver días buenos? ¿Quiere usted disfrutar la vida? ¿Quiere que la vida le sonría? Amén. Todos queremos eso. ¿Qué hay que hacer? Ahí está. El que quiera amar la vida y ver días buenos, sí, amén, 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 gloria a Dios, yo lo quiero, yo lo ato, yo lo recibo, qué sé yo, no sé. ¿Me entiende? El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. O sea moderado. Cuando usted habla, póngale freno a la lengua. A veces Dios me ha dicho: Isaac, póngale freno a su lengua. Póngale riendas a su lengua. Tenga cuidado con lo que usted dice. Mateo 12:36, por favor. Mateo 12:36 dice la palabra del Señor: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Una palabra ociosa no es necesariamente, hermanos, una palabra vulgar. No, es algo que se dice por decir, nada más. Es decir, hablar por hablar, por rellenar. Simplemente es como que incómodo el silencio, hay que decir alguna tontera. La Biblia dice: usted tiene que sazonar sus palabras con sal. No decir nada que no sea para la edificación de los oyentes. Escoja bien sus palabras, porque de toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio. Proverbios 2:10.
A mí una vez me pasó una cosa horrible. Yo pensé que nunca me iba a pasar, pero me pasó. Yo le dije a una señora, felicidades, ¿cuánto tiene de embarazo? Y me dice, no, no estoy embarazada. Yo la volví a ver a los ojos y le dice, perdón, yo no sabía dónde meterme. Yo decía que se abriera la tierra y que me tragara. Es más, el anuncio aquel ya había salido, el famoso anuncio, ¿verdad? Y yo decía, Dios mío, ayúdame a ser más prudente, a ser más discreto. Proverbios 2:10, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Sabiduría y ciencia. Sabiduría es, como dice la Biblia, es el principio del temor de Jehová. Ahí está, ahí es donde se halla la sabiduría. Cuando yo comienzo a temer a Dios, entonces Él comienza a dispensarme a mi sabiduría. Y la ciencia tiene que ver con el conocimiento. Es cierto, no es bonito sentarse en un salón de clases y recibir conocimiento y recibir conocimiento. Pero cuando usted dice aquí que la sabiduría, la ciencia es grata, que usted dice, mira, bueno, este es un mensaje un poco pesado tal vez, pero hey, yo quiero aprender eso. Quiero saber cómo ser sobrio. Entonces la discreción te guardará. El concepto de sobriedad supone la ausencia de neurosis o ingobernabilidad emocional con la presencia activa de un conjunto de dones y virtudes, entre ellos propiamente la sobriedad. Número 3, el hombre sobrio no se permite ser embriagado por el vino de la inestabilidad. Sobrio lleva la idea de alguien que es estable y balanceado. ¿Qué tal que usted se case y usted dice, bueno, hoy mi marido me ama, pero tiene un mes de que no me ama? Entonces, 12 meses del año, 6 la ama y 6 no la ama. Dice, no puede ser posible. Usted no quiere amigos que son sus mejores amigos durante una temporada y no son sus mejores amigos durante otra temporada. Usted quiere estar con gente estable. Y las personas sobrias son personas fiables y de confianza y usted no tiene que preocuparse por cambios abruptos de visión, estados de ánimo o acciones. Contrario a eso, Santiago 1:8 nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo no es inconstante en algunas cosas, no solo es inconstante en su matrimonio, no solo es inconstante en su paternidad, no solo es inconstante en su empleo, es inconstante en todo. El hombre tiene que ser de una sola pieza y para que sea una sola pieza tiene que ser sobrio, no puede darse a los excesos. Cuando no quiere ir a trabajar, dice, tengo que ir a trabajar, ahí voy a estar. No es un vago ni es un intenso que no quiere ni siquiera llegar a la casa por estar trabajando. Es decir, es una persona estable. Pero el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Usted no quiere tener amigos de doble ánimo. Usted quiere personas que sean de un solo ánimo. Proverbios 24:21 dice la palabra de Dios, Proverbios 24:21, la parte segunda o B. No te entremetas con los veleidosos. Amén. De ahí, no sé qué es veleidoso, no voy a decir amén. Pero ¿qué es veleidoso? Veleidoso significa inconstante, voluble, tornadizo, caprichoso. No se meta, no se junte con los veleidosos.
¿Por qué la Biblia dice que no se junte con los veleidosos? Porque usted va a salir herido. Si una persona hoy está y mañana no está, si hoy se cuenta con esa persona, si hoy está el más entusiasmado y mañana no quiere nada, ¿me entiende? O sea, ¿quién va a pagar los platos rotos? Usted. El hombre sobrio no es así, no es veleidoso. El hombre sobrio, usted sabe que lleva una línea y va a ir ahí, va a ir ahí. Un carácter sobrio, moderado. Se trata de una persona que siempre está en sus cabales, no pierde los papeles, los estribos. Este hombre puede tener un buen sentido del humor, pero sabe distinguir cuándo es tiempo de reír y cuándo es tiempo de estar serio. En otras palabras, es un hombre que tiene suficiente dominio de sí mismo como para actuar por principios y no simplemente por deseos o emociones. Se establece que la sobriedad permite que cualquiera persona pueda vivir teniendo muy claro qué es necesario y qué es superfluo, qué es esencial y qué es periférico, qué es no importante. Número 4, no se permite ser embriagado por el vino, entre comillas, de la extravagancia. Estaba leyendo ayer una noticia de un pastor en Nueva York que le robaron $1 millón en joyas. Y usted dice, a ver, ¿cómo lucirá ese pastor? Bueno, así, pantalones talladísimos y unos sacos ahí llenos, bien raros, no sé. Y una cadenota así, gruesota, con una cruz. Y usted dice, bueno, nadie me juzgue, no sé. No, pero es que eso no es moderado. Eso es extravagancia. ¿Verdad? Eso es raro, digamos, a la luz de la Biblia, no se ve como una virtud. Y un tipo de pastores, hay un pastor que yo he visto ahí, tiene un peinado como de cono de McDonald's, ¿verdad? Que es que le hacen ese toquecito y al final le dejan el piruchillo, ¿verdad? Y entonces él va entrando así con la esposa de la mano y lleva una cámara enfrente como que si fueran boxeadores de la UFC, una cosa así. Y usted dice, pero ¿cuál es el afán digámoslo así, de los focos, de las luces, de todo ese asunto que usted dice, no suena agradable decir, bueno, yo soy una persona moderada, tradicional y, qué sé yo, recatado, por decirlo así. No se ve como una virtud, pero la Biblia dice que es una virtud y dice que debemos tenerla. Otra definición de la Real Academia es que en cuanto a sobriedad, es que carece de adornos superfluos. Carece de adornos superfluos. 1 Timoteo 2, 9 y 10. Dice 1 Timoteo 2, 9 y 10. Ahora, aclaro, que esto que voy a decir no tiene que ver solo con las damas. No tiene que ver solo con las damas. 1 Timoteo 2, 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Cabe aquí la palabra tradicional o conservadora? ¿Cabe la palabra sí o no? Sí, conservadora, pudor, modestia. Es más, esas palabras en la raíz implican hasta el término vergüenza. Es una persona que antes de salir se ve en el espejo y dice, a ver, ¿qué es lo que yo quiero resaltar? ¿Qué es lo que quiero que la gente vea de mí? Mis atributos. Y entonces se ve ahí el espejo y dice, qué guapa que me veo, qué irresistible que me veo. O sea, ¿a qué quiero yo llamar la atención? Ahora, si usted tiene los atributos, no es como que se los pueda esconder. Digo, pero también estar enfatizando eso de que yo voy a entrar y voy a hacer. Yo tenía una prima que ella decía, llegaba a las reuniones de la familia y decía, chiquillos, yo detengo el tráfico. Y caminaba así, ¿verdad? Como caminaba licuadora, decía mi mamá. Claro,
Una muchacha con sus atributos bien bonita, ahí pasaba caminando ahí, ¿verdad? Es decir, una cosa es sensualidad, hay otra cosa que no es necesariamente sensualidad, pero es como andar ahí derrochando glamour. Anda ahí derrochando glamour. Pero hay una mujer que sabe que es bonita y no tiene nadie por qué verlo, ni estarlo mostrando, ni le interesa porque tiene su esposo y ya. Sabe vestir de manera moderada. Esto significa que es una abuela, que es una anticuada. ¿Entra anticuado en esa palabra? No. Pero que está en el último grito de la moda. ¿Se acuerda cuando Keylor Navas andaba el pelo blanco? ¿Qué tal que yo llegue aquí el domingo, hermanos? Aquí vieras qué chiva. Me quedó con el mismo que le pintó el pelo a Navas y de ahí, es el último grito de la moda. Entonces, como Neymar anda el pelo blanco y aquel anda el pelo blanco y el otro anda el pelo blanco, entonces yo también ando en el último grito. Lo que a mí me dijeron es, Isaac, usted no puede andar en el último grito ni tampoco en los años 60. No, sea moderado. Pero no falta quien diga, oh, no, hombres, qué pereza, qué horrible. No, a mí me gustan outfits chivas, chivas, así, como ahora, que verdad, y todo eso. A ver, dice la palabra que su vestimenta debe ser principalmente con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Y los hombres también, también. Yo a veces me pongo frente al espejo y digo, no, ya esta camisa está muy bonita, pero ya no me queda. Es decir, no, tengo que buscarme otra camisa o tome hermanito, lo bendigo con este pantalón, está bien, pero ya no me queda. Es decir, si yo digo, no, sí me queda, sí me queda. Ya me entró. Y tal vez sea raro, ¿me entiende? Que usted diga, ay pastor, no, yo lo bendigo con un pantaloncito diferente. Hay que tener cuidado con la extravagancia, porque hermanos, la extravagancia puede ocultar cosas extrañas, no cosas que son buenas. Y como dije, esto aplica para hombres y mujeres. Por último, simplemente no se permite ser embriagado. Número 5, simplemente no se permite ser embriagado. La palabra sobrio es sinónimo de alerta, es decir, aquel que es templado en su conducta, siempre vigilante, no abandonado en su deber, conservando la atención en lo que hace y cómo lo hace, refiriéndose a la necesidad de los pastores de estar alertas, vigilantes, lúcidos. En este caso no es meramente una prohibición en contra de la bebida, sino cualquiera cosa que pudiera entorpecer sus sentidos, distraer su atención o inhibir la habilidad de cumplir correctamente con su deber. Entonces, básicamente es, no ser embriagado o ser embriagado es como que usted se permita alguna cosa que le permite bajar la guardia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué David cayó con Betsabé? La Biblia dice que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, ¿qué pasó? David se quedó en el palacio. Es decir, cuando David debía estar esforzado, valiente, trabajando, estaba ahí de brazos cruzados, en la camita, y salió tarde. Ay, a ver qué hay en el palacio. Mira una mujer bañándose. Y ese fue lo que pasó. O sea, bajó la guardia. ¿Por qué? Por negligente, por perezoso. Veces en que alguien bajó la guardia en la Biblia debido al vino. La Biblia dice que no era un hombre justo en todas sus generaciones. Pero después de que se bajaron del arca, plantó una vid. Y de la vid comenzó a hacer los vinitos. Y un día sacó los vinitos y se puso más vinos encima de la cuenta. Y dice la Biblia que estaba desnudo en una cueva. Su hijo vio su desnudez y él lo maldijo. Y vinieron un poco de problemas porque Noé, a causa del vino, bajó la guardia. Lot, se lee en el libro de Génesis,
que Lot es sacado de Sodoma y de Gomorra, él se lleva a sus hijas y en algún momento las hijas dicen, ¡qué torta! Papá, hija e hija, no vamos a tener hijos, chiquillas. ¿Qué hacemos? Entonces una tiene la gran idea y dice, ¿sabe qué? Emborrachemos a papá, entonces usted se acuesta con papá mientras que él está ebrio y usted va a tener descendencia de él y después lo volvemos a emborrachar y yo me acuesto con él y tenemos las dos hijos. ¿Sale, vale? La otra, ¿sale, vale? Y lo hicieron. Y de ahí nacieron hijos de incesto. Es decir, la verdad es que tonto Lot que se dejó embriagar. La Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Es decir, él dijo, no voy a hacer nada que a mí me quiera bajar la guardia, a mí me van a meter vino para entonces meterme otras ideas, otros paradigmas, yo no lo voy a permitir, entonces voy a comer moderado. ¿Qué? Coliflor, agüita, normal, no voy a ser parte de esa treta, de ese engaño. David intentó con Urías Eteo, es decir, David se acuesta con Betsabé y él dice, ok, ahora lo emborracho, lo meto en la casa y ya el bebé es de él. Pero este hombre ebrio era más sensato que su rey y no se fue a dormir en su casa. Entonces dice David, y no queda otra, tengo que matarlo. En la cruz de Jesús intentaron con una bebida también hacer que él perdiera su conciencia y lo intentaron con otros. Es decir, no baje la guardia, no digo solo con vino, con cualquiera cosa. Dormir es rico, ¿verdad? Es placentero, es bueno, ¿cierto? ¿Cierto? Pero a veces yo voy manejando y me voy durmiendo. Yo digo, si yo me duermo, nos matamos los 5. No me puedo dormir. No me puedo dormir. Y es algo muy raro porque a mí el carro como que me arrulla. Primera de Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, si es la pereza, si es el sueño que lo va a hacer a usted bajar la guardia, si es el licor, si son las amistades, si es la transigencia en algún área, cualquiera que sea, diga, yo no voy a bajar la guardia, porque en esto el único que gana es Satanás. El único que gana es el reino de las tinieblas y pierdo yo, pierde mi familia, pierde la obra de Dios, porque usted va a caer en descrédito. Entonces, no sea ingenuo, no baje la guardia, permanezca sobrio. Tenga la amabilidad de levantarse, por favor, ponerse de pie. ¿Sabe? Sería bueno que hiciéramos un fórum, es decir, terminamos el mensaje, ok, hermanos, yo pienso esto y esto con respecto a lo que acabamos de hablar, Dios me habló de esta manera, así, asá, pero no, aunque no lo vamos a hacer aquí, hágalo usted, en su casa, con su familia. Bueno, a ver, familia, hoy Dios nos dijo esto. Sabe, a veces cuando una persona llega a una iglesia y le dicen, es que esta iglesia es una iglesia, qué sé yo, conservadora, se ve como algo negativo. Pero una iglesia conservadora es el resultado de líderes moderados, conservadores. No es algo malo. O que alguien se quiera burlar de usted porque usted es una abuela, usted vea las enaguas todas, no sé, o la ropa o aquí o allá. Yo les contaba la vez pasada que yo tengo una tía que ella se toma unos selfies así. Mi tía es bien bonita, a pesar de que ella es una persona ya avanzadita en años. En su momento fue super modelo casi. Entonces toma el selfie así fuerte el escote, ¿verdad? Y abajo pone Jehová es mi pastor. Y le digo yo a mi esposa, amor, no, es que es mi tía, yo la amo, yo todo, pero es que cómo
una foto así, una mini falta. Y así, pierna cruzada, y la foto viene desde aquí, ¿verdad? Y todo lo puedo en Cristo. A ver, hermanos, no digo solo esas áreas, no, todas las áreas. Sea moderado. Esto cualquiera lo puede lograr. Usted dice, sí, pero es que es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil dejar de comer o no comer tanto. Ahora que estábamos en el campamento decía, ¿quién quiere más? ¿Quién quiere repetir? Y tal vez un pinto riquísimo. Y yo digo, ¡ah! Yo quiero repetir. Pero usted dice, ok, tengo que calmarme porque tengo que calmarme. Tengo que tener cuidado. Tengo que pensar en la moderación. Esto le agrada a Dios. Esto me va a regalar más vida. Voy a poder compartir más tiempo con mis hijos. Voy a tener mejor salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es difícil? Claro que sí. Todo lo vamos a experimentar. Es difícil, es difícil. Pero Dios no le va a pedir a usted algo que usted no pueda hacer. Sería muy ingrato que yo le diga a mi hija, a ver, tradúzcame toda esta Biblia al ruso. Si yo sé que ella nunca en su vida ha dicho ni una sola palabra en ruso, Dios no me va a pedir algo que yo no pueda hacer. Ese es el punto. Padre Celestial, Señor, estamos viendo estas cualidades que usted espera de los suyos. No voy a decir solo del liderazgo, no voy a decir solo de los pastores. No, yo creo que usted lo espera de los caballeros, de todos los caballeros, de todas las damas. Usted lo espera de todas las personas que usted ha comprado con un alto precio de sangre. Señor, te pido que si hay alguien aquí que ve imposible esto, pueda convencerse de que sí, en sus propias fuerzas es imposible, pero que usted da una nueva vida con la capacidad de poder desarrollar estas virtudes cristianas y que esta persona pueda correr a ti en arrepentimiento y fe para hacerse de la justificación que usted da en Cristo Jesús, de la nueva vida. Y Señor, las personas que ya profesamos ser salvos, ser creyentes, esto nos va a costar esfuerzo. Esto nos va a costar negación, negarnos a nosotros mismos en algunos apetitos, en algunos deseos que vamos a tener. En algún momento querremos hacer un berrinche o hacer una cosa u otra. Señor, pero ayúdanos a entender que si usted pide que sea irreprensible es porque Jesús era irreprensible. Si usted pide que sea fiel sexualmente es porque usted lo fue. Si usted pide que sea sobrio, prudente, decoroso es porque usted lo fue. Y usted no está pidiendo algo que no es imposible, que lo podemos hacer de su mano, con su ayuda. Señor, podemos disciplinarnos hasta este punto. Ayúdame a mí porque el cumplimiento de estas cosas es lo que me va a sostener agradándole a usted y en el ministerio que usted me pidió, pero también a mis hermanos, porque ellos quieren impactar su familia, su comunidad, la gente, sus amigos, la gente de su centro de estudio, los compañeros de trabajo, etcétera. La gente tiene que ver algo diferente en nosotros de todos los demás. Señor, ayúdanos a poder complacerte en las cosas que usted nos pide. En el nombre de Jesús. Amén y amén.